Mi jefe me recortó el bono, así que renuncié. Dijo que había firmado un contrato de 10 años. Me desmayé en el acto. Un viaje de negocios tomó un giro inesperado cuando nuestro avión se precipitó hacia el desastre. Mientras todos escribían sus últimas palabras, yo, una huérfana sin nada que perder, decidí divertirme un poco con mi jefe tacaño. Jefe, seré breve, me gusta mucho de verdad, jefe. Este es un adiós definitivo. Cuando toda esperanza parecía perdida, el capitán obró un milagro con sus años de experiencia y nos salvó del colapso. Al aterrizar a salvo todavía estaba aturdida hasta que vi a mi jefe, ojos inyectados de sangre, viniendo furioso hacia mí, flanqueado por una muralla de guardias de seguridad vestidos de negro. La cabina era un caos absoluto. Gritos, llantos y lamentos llenaban el aire. Yo simplemente me quedé allí como espectadora, sin expresión, sin reacción, pero nadie se dio cuenta. Mis manos estaban tan apretadas contra mis pantalones que la piel de mis dedos pálidos estaba en carne viva. Algunos escribían cartas de despedida, otros tecab frenéticamente en sus celulares. Fue entonces cuando recordé algo. Agarré el teléfono a toda prisa. Mi jefe miserable había insistido en darme una versión satelital para poder rastrearme donde fuera que estuviera. Mi respiración se volvió un poco inestable, pero al pensar en los últimos años de mi vida, me di cuenta de que no había nada ni nadie que realmente me importara. Sin familia, sin amigos, solo trabajo interminable. Una sonrisa débil se formó en mis labios. Abrí la conversación con él justo cuando iba a escribir algo. El avión se sacudió violentamente. De no ser por el cinturón de seguridad, habría salido despedida de mi asiento. El equipaje volaba por todas partes, y uno me golpeó de lleno. Un dolor agudo estalló y enseguida sentí algo caliente deslizándose por mi rostro. Cuando toqué mi mano quedó cubierta de sangre. Incluso con toda mi calma, el miedo finalmente me alcanzó. Lágrimas, silencios empezaron a deslizarse por mi cara. Apreté el celular con fuerza y seguí escribiendo. Ahora con prisa, jefe, seré breve, me gusta. La sangre manchó la pantalla. Gotas caían de mi rostro, nublando mi vista. Me limpié los ojos, esparciendo aún más sangre en el proceso, pero seguí escribiendo. Me gusta mucho de verdad. Me emocioné con mi propia broma. Un sollozo bajo se convirtió en un llanto incontrolable, y antes de darme cuenta ya estaba sollozando tan histéricamente como el resto de los pasajeros. León Velasco era un jefe terrible, frío, exigente, sin una pizca de expresión e implacablemente perfeccionista, pero también era meticuloso, increíblemente competente, absurdamente inteligente y, claro, innegablemente atractivo, con una obsesión casi enfermiza por la limpieza. Aún así, conmigo era generoso como asistente. Mi salario ya superaba los 3 millones de pesos al año, pero estaba agotada, completamente desgastada, prácticamente de guardia las 24 horas del día, sin vida personal y sin un solo amigo. Sollozando reflexioné sobre la primera mitad de mi vida. La turbulencia se intensificó aún más, y justo cuando envié mi último mensaje: jefe, este es un adiós definitivo, una azafata salió despedida directamente contra mí. Mi celular voló de mis manos. Cuando intenté sujetarla, la agarré con fuerza para evitar que se lastimara aún más. Estaba segura de que iba a morir, pero contra todo pronóstico, el capitán logró un milagro. Cuando el avión aterrizó, yo seguía sosteniendo a la azafata inconsciente, con los ojos cerrados y los dientes apretados. De alguna manera, abrazar a otra persona hizo que la idea de morir se sintiera un poco menos solitaria. A mi alrededor la gente lloraba y gritaba de alegría. Cuando finalmente abrí los ojos y miré por la ventana, la oscuridad de la noche estaba inundada de luces, camiones de bomberos,
Ambulancias y patrullas rodeaban el avión, todo mi cuerpo dolía y pasó casi media hora antes de que alguien llegara hasta mí. El equipo médico tomó a la azafata de mis brazos, solo sentí alivio cuando vi a un médico inmovilizando su cuello, al menos no había sido aplastada. Cuando alguien finalmente me tendió la mano para ayudarme a levantar, me di cuenta de que aún podía sostenerme en pie. Nada parecía roto. Apenas bajé del avión me vi rodeada de personas. Un empleado me sostenía mientras me llevaban hacia la ambulancia. Entonces, como si una fuerza invisible tirara de mí, mi mirada se desvió. A lo lejos una figura se destacaba entre un grupo de guardias vestidos de negro. Mi jefe Infam Mene Tacaño escanea la multitud con urgencia, sus ojos disparando en todas direcciones. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, todo a mi alrededor pareció congelarse. Incluso desde lejos pude ver su expresión con claridad y por primera vez me quedé atónita por su estado. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre. Su impecable traje de 3 piezas habitual había desaparecido. En su lugar, León Velasco vestía un pijama sin zapatos. Sus pies pálidos estaban directamente sobre el asfalto polvoriento y sucio del aeropuerto. La escena hizo que mi ojo temblara. Mi jefe León Velasco, el hombre obsesionado con la limpieza, estaba allí descalzo pisando esa inmundicia sin inmutarse. ¿Cómo lo estaba soportando? En el momento en que me vio, algo pareció volver a la vida en sus ojos rojos y agotados, y entonces en un borrón corrió hacia mí. Su equipo de seguridad se apresuró a seguirlo, pero en la confusión de la multitud, casi nadie se dio cuenta. Antes de que pudiera reaccionar, fui aplastada en su abrazo helado. Mi corazón, que se había mantenido estable incluso durante la casi tragedia en el avión, de repente se disparó. Sobreviví a un accidente aéreo, pero en ese momento sentí que realmente podría morir, y entonces, envuelta en sus brazos fríos, me desmayé. Cuando desperté, todo a mi alrededor era de un blanco cador, y tenía una aguja clavada en la mano. Una enfermera, al notar que estaba consciente, salió apresurada a buscar al médico. Mi cabeza se sentía como si la hubieran envuelto como a una momia recién sacada de una tumba antigua. A medida que los recuerdos volvían, mi cuerpo se puso rígido. No le confesé a mi jefe, y entonces él vino corriendo descalzo. Eso significaba que le gustaba. No imposible. Si le gustara, no me habría consentido un poco dado algún privilegio, quizás un aumento, o al menos unos días libres antes de que pudiera sumergirme más en ese caos mental. La puerta se abrió de golpe. Hablando del león, entró en la habitación su expresión fría e inescrutable, seguido por el médico. No dijo una palabra, solo se quedó allí rígido, observando mientras el doctor me examinaba. De repente me sentí increíblemente autoconsciente. No tuve el valor de mirarlo directamente. El médico terminó la revisión, y aseguró que no había nada grave, solo algunos moretones en los tejidos blandos, y una hinchazón en la cabeza y 7 puntos de sutura, así que debía tener cuidado. Asentí débilmente, sintiéndome tan frágil como una heroína trágica de una novela clásica. Apenas el equipo médico salió, León siguió en silencio. Él simplemente se quedó allí mirándome con una expresión imposible de leer. Su mirada hizo que mi piel se erizara. De repente ya no tenía sueño. Jefe, ¿esto cuenta como un accidente laboral? No. Su respuesta fue fría y distante. Mi humor se desplomó. Una mezcla de indignación y amargura se extendió por mi pecho. Bada. Igual, menos mal que tengo seguro, por cierto, sobre el mensaje que envié antes. Carraspeo, era una broma. Su expresión finalmente cambió. Sus ojos afilados se clavaron en los míos. Broma, sí, solo una broma, o así siempre recordará a su leal asistente. Jaja. Mi risa forzada resonó en la habitación. Su rostro se oscureció por completo. Tu bono de este mes está cancelado. Que estaba en total estado de
Incredulidad, cualquier resentimiento o rencor desapareció al instante. Maldito tacaño tirano, fui a ese viaje de negocios por él, y ahora no solo no contaba como accidente laboral, sino que también me quitaba el bono desde cuando era tan despiadado. Incluso si solo fuera una colega más, debería al menos tener un poco de humana. Soy una paciente, no su enemiga mortal. Quería gritar, insultarlo con cada palabra que conocía, pero al mirar ese rostro absurdamente atractivo frente a mí, simplemente no pude. Basta, renuncio. Golpeé el colchón con el puño. No renuncias, firmaste un contrato de 10 años. Que por Dios, que alguien me haga justicia. Mi rabia subió tan rápido que una repentina sensación de mareo me golpeó y me desplomó hacia atrás. León, que hasta hace segundos se mantenía rígido y sereno, se movió en un instante. Sus manos me sujetaron por los hombros, atrayéndose a su abrazo. Un dolor punzante atravesó mi cabeza, mi visión se oscureció y el sudor frío cubrió mi piel. Las manos de León temblaban al sostener, y de repente mi mente volvió a aquel abrazo desesperado en el aeropuerto. Sus pies pálidos sobre el asfalto helado. ¿Por qué no llevabas zapatos en ese momento? Finalmente solté la pregunta que me había estado atormentando. Él guardó silencio, como si estuviera luchando consigo mismo. Entonces su voz baja rompió la tensión. Dijiste que te gustaba. Era mentira. Por supuesto, respondí sin dudarlo. A mi lado escuché un suspiro sutil, parecía aliviado. Una punzada me atravesó el pecho. Así que era eso. Tenía miedo de que fuera verdad, pero nadie sabía la verdad. Realmente me gustaba. Pasé tanto tiempo convenciéndome de lo contrario. Nadie sabía que mi broma en el avión fue la única forma que encontré de decir lo que mente sentía. Diera igual si él lo creía o no, al menos lo dije. No tenía arrepentimientos, pero nunca imaginé que terminaría así. León me acostó de nuevo en la cama. Con delicadeza cerré los ojos, queriendo huir de la agonía insoportable que flotaba en el aire. No tardó en irse, pero se aseguró de dejarme con un cuidador privado como estaba en una suite de lujo para pacientes. La estancia en el hospital fue bastante cómoda. Bueno, ya que estoy con licencia médica pagada, podré descansar unos días más. León nunca volvió. Un nuevo celular me fue entregado por el cuidador. En cuanto lo encendí, entré al sistema de mensajería de la empresa. Desplazándonos antiguas, vi un tema sobre el vuelo 117 de Aeroméxico que casi se estrelló por una falla mecánica. También hablaban del piloto estrella, el hombre que hizo lo imposible manteniendo la calma en medio del desastre. Pero en los mensajes más recientes, el tema cambió. Ahora todos en el chat privado de la empresa estaban comentando cómo León había llevado a su novia a conocer la oficina. Mis ojos se abrieron de golpe. Apreté el celular mientras leía cada palabra con cuidado y entonces vi la foto, una captura furtiva tomada por un colega. León con un traje azul oscuro de perfil, conversando con una mujer hermosa y elegante. Incluso desde ese ángulo pude ver la expresión suave en su rostro, una expresión que nunca me mostró a mí. Mi pecho se contrajo, mi respiración se volvió superficial, y entonces dolor, un dolor atroz. Sentí como si mi cabeza estuviera siendo partida en dos. Llevé las manos a mi rostro, retorciéndose de agonía en la cama. El cuidador corrió a llamar al médico y en un instante volví al avión. Los gritos de los pasajeros me ensordecía. El equipaje caía de los compartimentos superiores. Un velo rojo tenía mi visión. El avión nunca aterrizó. Todo fue una alucinación. En mi último instante el terror me consumió. Todo mi cuerpo temblaba violentamente. Me aferré a mi cabeza gritando: no quiero morir. El silencio del hospital me resultaba insoportable. Ni el sonido de los monitores ni las voces apagadas del pasillo podían distraerme de la única verdad que importaba. León nunca volvió. Días habían pasado desde mi recuperación, desde que me
Dijeron que no tenía más que unas cuantas contusiones y una herida en la cabeza días desde que él me abrazó en el aeropuerto con los pies descalzos sobre el asfalto frío con una desesperación que ahora parecía una ilusión, pero la realidad me golpeó como una bofetada mientras yo me recuperaba en esta habitación de lujo. León Velasco volvía a su vida sin una sola mirada atrás. Fue entonces cuando me llegó la notificación. Había evitado revisar los chats de la empresa como si inconscientemente supiera que no me gustaría lo que encontraría, pero esta vez mis manos temblorosas abrieron la conversación y allí estaba una foto. León con una mujer alta, esbelta, de cabello oscuro, vestida con un traje blanco impecable. Su expresión era suave, demasiado suave. Era la misma mirada que yo pasé años deseando recibir de él. El texto que acompañaba la imagen lo dejó claro. León trajo a su novia a la oficina. No puedo creerlo. Mi pecho se encogió. No sabía qué me dolía más, si el hecho de que él nunca regresó o el saber que todo el tiempo que pasé a su lado, todo lo que di, nunca significó nada. Me levanté de la cama de golpe, el mareo amenazando con tumbarme, pero no me importaba. Lo único que importaba ahora era que esto no podía quedar así. ¿Se encuentra bien? La voz de mi cuidador privado me sacó de mi furia interna. Lo miré fijamente. Un hombre alto, de mirada inexpresiva, vestido con traje negro. Estaba claro que no era un simple enfermero. León lo había dejado aquí para vigilarme, controlarme. Eso era lo único que le importaba. Mi mandíbula se tensó. Quiero mi ropa y mi bolso. Señorita, el doctor dijo que debería descansar. Pareces confundido. Te di una orden. Hubo un segundo de duda en su mirada, pero al final asintió. No sé si porque entendió que no tenía opción o porque vio la expresión en mi cara. Me cambié en el baño. El golpe en mi cabeza todavía me ardía, pero ignoré el dolor. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Cuando salí del hospital con un abrigo largo cubriendo mi ropa para evitar miradas curiosas, el frío de Madrid me recibió como una bofetada, pero era justo lo que necesitaba. Respiré hondo. Mi cuerpo dolía, mi cabeza latía, pero una verdad estaba clara. Me subestimaron todos. León, sus socios, los que intentaron matarme en ese avión, creyeron que podían deshacerse de mí. Creyeron que no volvería. Creyeron mal, porque esta vez no regresaría como su asistente sumisa, no como la mujer que se quedaba en las sombras esperando ser vista. Iba a regresar como su peor pesadilla, y lo primero que haría sería destruir la vida de León Velasco. Empecé a caminar por la calle con un único pensamiento en mente: voy a hacer que se arrepienta de haberme dejado atrás. Madrid de noche tenía un encanto particular. Las luces doradas de la ciudad, el eco de los pasos en las calles empedradas, el murmullo lejano de la gente riendo en las terrazas de los bares. Era una escena pintoresca, casi romántica, pero yo no estaba aquí para romance. Mi primera parada fue un hotel discreto en el barrio de Chamberí, un lugar donde nadie haría preguntas, donde podía desaparecer sin dejar rastro. Pagué en efectivo, sin tarjetas, sin nombres. Me senté en la cama con la única luz del televisor iluminando la habitación, y saqué mi móvil nuevo. Lo encendí, pero no para revisar redes sociales o mensajes personales. Ese teléfono era ahora mi arma. Primero accedí a los correos internos de la empresa. Años de trabajar con León me habían permitido conocer cada rincón de su sistema de seguridad, las contraseñas, las rutas de acceso, los protocolos de encriptación. Había observado en silencio durante años, y ahora lo usaría en su contra. Abrí su correo personal. No tardé en encontrar lo que necesitaba. Eres un idiota, León, murmuré, celada en los labios. Ahí estaba un archivo clasificado, una transacción millonaria realizada a nombre de una empresa fantasma, una movida ilegal, algo que podía destruir su reputación en segundos. Tomé una captura de
pantalla y la guardé, pero no era suficiente. Si quería verlo caer, tenía que hacerlo bien, con paciencia, con precisión, y la mejor manera de empezar era desde adentro. Necesitaba un aliado. 2 días después estaba lista la noticia de mi muerte. Todavía circulaba entre los medios, pero León no había hecho ninguna declaración, no había una sola mención de mí, nada, era como si nunca hubiera existido en su vida. Perfecto. Me presenté en la sede de Velasco Corporation con un nuevo nombre, un nuevo rostro, un corte de cabello diferente, lentes de contacto oscuros, ropa formal, pero con un estilo más sofisticado del que solía llevar. No era la asistente insignificante de antes, ahora era alguien más. En la recepción me dirigí directamente a la secretaria. Buenas tardes, tengo una reunión con el señor Ferrer. El apellido la hizo enderezarse de inmediato. Ferrer, sí, Miguel Ferrer. Vi su expresión endurecerse. Miguel Ferrer era el director financiero de Velasco Corporation, un hombre astuto, ambicioso y con una debilidad muy peligrosa. El dinero lo había observado durante años, sabía que tenía cuentas ocultas, sabía que desviaba fondos, y ahora iba a hacer que trabajara para mí. Después de unos minutos de espera me hicieron pasar a su oficina. Miguel Ferrer era un hombre de unos 50 años, con canas bien cuidadas y una mirada afilada. Me estudió con interés mientras cerraba la puerta detrás de mí. No te conozco. Me incliné sobre su escritorio dejando caer la carpeta con las pruebas de sus desfalcos. Pero yo sí te conozco a ti. Su mirada se endureció, abrió la carpeta con manos tensas y su rostro palideció al ver los documentos. ¿Qué demonios es esto? Evidencia de que has estado robando de la empresa por años. Cuentas en Andorra, transferencias ocultas. Muy descuidado de tu parte, Ferrer. Respiró hondo intentando recomponerse. ¿Qué quieres? Sonreí lentamente. Solo una cosa quiero: que destruyas a León Velasco desde adentro. El hombre se quedó en silencio, sus pensamientos claramente corriendo a toda velocidad. Excepto su voz era baja, cautelosa. ¿Qué gano? Yo me incliné más cerca, asegurándome de que sintiera la amenaza en mi tono. Lo que ganas es seguir respirando fuera de una celda. Se quedó mirándome por un largo minuto, luego soltó un suspiro. Por donde empezamos esa noche. Mientras veía la ciudad desde la ventana de mi hotel, supe que el primer golpe estaba dado. León no lo sabía aún, pero su caída ya había comenzado. El caos tarda en llegar, pero cuando lo hace arrasa con todo. Días después de mi encuentro con Miguel Ferrer, la primera bomba estalló. La noticia apareció en los titulares financieros de Madrid como un trueno. Velasco Corporation bajo investigación por fraude fiscal. Sonreí mientras leía los detalles en mi móvil. Miguel había cumplido su parte del trato a la perfección. Filtró documentos de la empresa a la prensa exponiendo transacciones sospechosas que ahora estaban siendo investigadas por Hacienda. Sabía que León no se lo tomaría bien. Y tenía razón. Apenas 2 horas después de la publicación, su nombre aparecía en todos los medios. León Velasco, el intocable, estaba en problemas, pero esto solo era el principio. Me paré frente a la sede de Velasco Corporation al día siguiente, viendo desde la distancia el torbellino de periodistas y cámaras que esperaban alguna declaración. Sabía que León estaba allí dentro, probablemente furioso, tratando de contener el incendio. Me imaginé su expresión, la mandíbula tensa, los ojos oscuros brillando con furia contenida. Sabía cómo funciona su mente. Él no era del tipo que entraba en pánico. No, León Velasco contraataca, pero esta vez no tenía idea de contra quién estaba peleando. Encendí mi móvil y marqué el número de Miguel. ¿Cómo está la situación dentro?, pregunté sin molestarnos en saludos. Su risa seca me indicó que las cosas no estaban bien para León. Parece un maldito campo de guerra. Reuniones urgentes, abogados corriendo de un lado a otro. León está fuera de sí. Cerré los ojos
Un momento disfrutando esas palabras perfecto, Miguel hizo una pausa antes de hablar de nuevo él. ¿Cree que hay un traidor en la empresa? Sonreí. Que siga pensándolo. La siguiente vez que vi a León fue en persona. Era de noche, estaba sentada en un café cerca de su edificio con una vista clara del vestíbulo de Velasco Corporation. Esperaba verlo salir y no tuve que esperar mucho. La puerta de cristal se abrió y allí estaba él. Se veía su traje negro impecable, estaba arrugado, su corbata aflojado y había una sombra oscura bajo sus ojos. No era el León Velasco que yo conocía, no el hombre siempre inquebrantable, el jefe que nunca mostraba debilidad. Este era un hombre al borde del colapso. Se detuvo en la acera, pasó una mano por su cabello y cerró los ojos un instante. Estaba agotado y lo mejor de todo, él no tenía idea de que la causante de todo su sufrimiento estaba justo frente a él. Me quedé mirándolo por unos segundos más, saboreando el momento, luego simplemente me levanté y me fui. Esto apenas comenzaba, pero la verdadera sorpresa llegó esa misma noche. Estaba en mi hotel revisando documentos cuando recibí un mensaje de Miguel. Tenemos un problema. León descubrió algo. Dice que quiere verte. Mi corazón se detuvo un segundo, que no sé cómo, pero te está buscando y no de manera amistosa. Me quedé en silencio, el móvil temblando en mi mano. León estaba buscándome. Mi sangre se heló, pero no de miedo, de emoción, porque eso significaba una sola cosa: sabía que estaba viva. El mensaje de Miguel se quedó clavado en mi mente como una daga. León me estaba buscando. Eso significaba que las cosas avanzaban más rápido de lo esperado. Yo había planeado quedarme en las sombras un poco más, disfrutando su caída desde la distancia, pero él había cambiado las reglas del juego. Bien que me busque. La pregunta era cómo demonios lo había descubierto. 2 días después me encontraba en un restaurante elegante en Salamanca, sentada frente a Miguel, quien se veía más nervioso que de costumbre. No sé cómo lo hizo, admitió en voz baja, moviendo la cuchara dentro de su café sin siquiera beberlo. Pero León tiene sospechas, sabe que hay alguien detrás de esto y parece obsesionado. Sonreí lentamente. Obsesionado. Miguel asintió. No deja de preguntar por ti, dice que hay algo que no le cuadra, que cometimos un error. Fruncía el ceño. ¿Qué error? Miguel tragó saliva. El hospital. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Explica. León recibió un informe de ADO de tu accidente. Mi corazón se detuvo y hubo inconsistencias en los registros, fechas alteradas, medicamentos suministrados que no correspondían con tu diagnóstico. El doctor que firmó tu alta desapareció. Cada palabra de Miguel era como un golpe seco en el pecho. Alguien en el hospital había cubierto mi salida, pero León lo había notado. Él era un maldito perfeccionista. Si algo no encajaba, él lo encontraría y ya lo había hecho. Respiré hondo y me obligué a relajar los hombros. Eso no prueba nada. No, pero entonces pasó algo más. Miguel sacó su móvil y deslizó la pantalla hacia mí. Lo que vi me hizo quedarme completamente inmóvil. Una foto borroso pero reconocible. Yo caminando por las calles de Madrid. Viva. Las piernas de Miguel rebotaban bajo la mesa. Alguien te vio y te tomó una foto. León la tiene. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. Él no solo sospechaba, él lo sabía. No podía quedarme quieta, tenía que verlo. Sabía que era un error, que debía mantenerme oculta, pero algo dentro de mí quería enfrentar a León Velasco, así que lo hice. Esa misma noche esperé frente a su edificio. No sabía si él aparecería, pero tenía una sensación en el pecho, una certeza, y no me equivoqué. Lo vi salir cerca de la medianoche. Iba solo, sin escoltas, sin su equipo de seguridad siguiéndolo. Era la primera vez que lo veía así vulnerable. No lo pensé más, me acerqué, mis tacones resonando contra la acera en el silencio de la noche. León se detuvo en seco por un momento. Ninguno
De los dos se movió entonces lentamente, él se giró, nuestros ojos se encontraron, su rostro palideció. Se quedó inmóvil como si estuviera viendo un fantasma, yo no dije nada, solo sonreí. Hola jefe. El silencio entre nosotros era espeso, cargado. León me miraba como si su mundo entero acabara de derrumbarse. No puede ser, murmuró. Me crucé de disfrutando la confusión en su mirada. Esperabas flores en mi tumba. Él parpadeó como si aún no pudiera procesarlo, entonces su expresión cambió de incredulidad a furia. En un segundo se movió antes de que pudiera reaccionar, sus manos estaban sobre mis hombros sujetándome con fuerza. ¿Dónde demonios has estado? Su voz era un gruñido bajo sus dedos, presionando mi piel. ¿Cómo sigues viva? Lo miré fijamente. ¿Eso es lo que te preocupa? Que no estoy muerta. Su agarre se apretó. ¿Qué hiciste? Me incliné hacia él, mi sonrisa ampliándose. Desperté. Él se quedó en silencio, sus ojos oscuros buscando respuestas en los míos. Entonces bajó la mirada a mis labios y supe que había ganado. Lo solté suavemente, alejándome un paso. Nos vemos jefe. Me giré para irme, pero él me agarró de la muñeca. Esto no ha terminado. Sonreí por encima de mi hombro. Oh, lo sé. Apenas comienza. Y me fui dejándolo con la peor sensación de todas. Duda. Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando me vio. León Velasco, el hombre más implacable que conocía, parecía perdido, y lo mejor de todo, no tenía idea de cuánto peor iba a ponerse para él. No esperé para ver su reacción. Después de nuestro encuentro me alejé sin mirar atrás, pero podía sentirlo, su mirada clavada en mí. Espalda, su mente trabajando a 1000 por hora, su obsesión creciendo porque ahora él sabía que había regresado. La pregunta era ¿qué haría con esa información? Esa misma noche regresé a mi hotel en Chamberí y me serví un trago. Algo dentro de mí vibraba, una adrenalina incontrolable que no me dejaba quedarme quieta. Lo tenía. León estaba tambaleando, pero el golpe final aún no había llegado. Saqué mi móvil y llamé a Miguel. ¿Qué pasó? Su voz sonaba inquieta. Nos adelantamos un poco. Miguel suspiró. Te vio. Sonreí mientras bebía un sorbo de whisky. Digamos que le di una pequeña visita nocturna. Un silencio tenso se apoderó de la llamada. Dios, Velasco está al borde del colapso y tú le das un ataque al corazón. Me acomodé en el sofá cruzando las piernas. Aún no, pero lo tendrá. Miguel no preguntó más. Sabía que esto ya no era solo un juego, era una guerra. El golpe final llegó. Al día siguiente, temprano en la mañana, filtré a la prensa los documentos que revelaban la verdad detrás de los fraudes de León: cuentas ocultas, contratos alterados, transacciones que solo un experto podría haber descubierto, y lo mejor de todo, una filtración anónima asegurando que León Velasco había estado manipulando acciones de su propia empresa. Era ilegal, era suficiente para hundirlo. La noticia explotó en cuestión de horas. Los titulares gritaban el escándalo en todas las portadas. El imperio Velasco se derrumba, investigación por manipulación de mercado. León Velasco acusado de fraude financiero. Los accionistas exigían explicaciones, sus abogados corrían en círculos tratando de controlar la crisis, pero ya era tarde. Lo arrastré hasta el infierno, y ahora lo vería arder. A las 8 de la noche recibí el mensaje que esperaba: nos vemos ahora. Dime dónde. No firmaba con su nombre, pero no hacía falta. León Velasco quería verme, quería respuestas, y yo estaba más que feliz de dárselas. Nos encontramos en un bar exclusivo en el centro de Madrid, un lugar elegante con luces bajas y música suave. Casi vacío a esas horas. Cuando entré lo vi de inmediato. Estaba sentado en una mesa apartada con un vaso de whisky frente a él. Su expresión era oscura, rota. Me acerqué con calma, disfrutando el momento. No dije nada al sentarme, no tenía que hacerlo. Él me estudió en silencio los músculos de su mandíbula. TND, ¿fuiste tú? No sonó como una pregunta. Tomé su vaso y bebí un sorbo.
Sintiendo la quemadura del alcohol en mi garganta, te tomó tanto tiempo descubrirlo, su mirada ardió. ¿Por qué solté una risa baja sin alegría? ¿Por qué repetí inclinándose? Viva León. Él no dijo nada. Porque lo sabía, porque no te importó lo que me pasó, continué, mi voz más fría, porque seguiste con tu vida como si yo nunca hubiera existido. León apretó los puños sobre la mesa. Yo no sabía que estabas viva. ¿Eso importa? Nos miramos fijamente. Te quería muerta. León frunció el ceño. Eso no es cierto. Apoyé en la mesa sonriendo con malicia. Y ahora lo estás. Él respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Sabía lo que estaba sintiendo, desesperación. Yo había tomado todo lo que él tenía. Su empresa, su reputación, su poder. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué haría él al respecto? León tomó su vaso de vuelta y lo bebió de un solo trago. Luego sus ojos se clavaron en los míos y sonrió. No has ganado todavía. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta. Demuéstramelo. Me levanté sin despedirme, dejando que su mirada me siguiera hasta la puerta. Sabía que esto no había terminado. León Velasco no iba a caer sin luchar, pero yo tampoco, y esta guerra apenas comenzaba cuando salí del bar. El aire nocturno de Madrid me pareció más frío de lo normal. No sé si fue la adrenalina de ver a León tan o la certeza de que él no iba a quedarse de brazos cruzados. No había terminado. Sabía que iba a contraatacar y lo haría pronto. 2 días después recibí mi respuesta. El golpe llegó de una forma que no vi venir. Miguel me llamó con la voz tensa. Tenemos un problema. Me puse de pie de inmediato, sintiendo el peligro antes de que él siquiera lo explicara. ¿Qué pasó? El sonido de papeles siendo arrugados se escuchó por el teléfono. Velasco dio la vuelta al juego. Como los cargos contra él desaparecieron. Mis dedos se crisparon alrededor del móvil. ¿Qué demonios dices? Hacienda retiró la investigación. El juez cerró el caso por de pruebas concluyentes. Me quedé en silencio. No era posible. Yo misma había entregado esos documentos. Eran reales. León no solo había logrado limpiarse las manos, sino que lo había hecho en un tiempo récord. Miguel dejó escapar un suspiro. ¿Qué vas a hacer? Me quedé mirando por la ventana de mi hotel, el reflejo de la ciudad brillando en mis ojos. Entonces sonreí. Vamos a subir la apuesta. No me tomó mucho descubrir cómo lo había hecho. León había usado su red de contactos para silenciar el escándalo. Había comprado jueces, presionado políticos y limpiado su nombre como si nunca hubiera ocurrido, pero no iba a salir ileso. Decidí que era hora de algo más directo, algo que él no pudiera controlar, así que fui a buscarlo. Lo encontré en su oficina. Esa noche era tarde, el edificio estaba casi vacío. Me escabullía. Aún conocía este lugar mejor que nadie. Cuando abrí la puerta de su despacho, León estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. No se inmutó. Sabía que vendrías. Me apoyé en la puerta cruzándose. Siempre eres tan arrogante. ¿O solo cuando sabes que hiciste trampa? Él se giró lentamente, sus ojos oscuros brillando con diversión. Trampa. Su sonrisa era lenta. Peligrosa. Querida, yo solo recuperé lo que es mío, lo que es tuyo. Por ahora nos miramos en silencio. Por un momento había electricidad en el aire. Él se acercó con calma, apoyando las manos en su escritorio, inclinándose hacia mí. Dime algo. No me gusta seguir órdenes. Él rió suavemente. ¿Por qué sigues aquí? Mis labios se curvaron en una sonrisa. Porque aún no has caído lo suficiente. León me estudió con una intensidad que hizo que mi piel hormiguear. Y si te digo que nunca caeré. Me acerqué un poco más. Entonces me aseguraré de que lo hagas. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, en un movimiento que no vi venir, León me agarró de la muñeca y me jaló contra él. Mi respiración se aceleró cuando nuestras caras quedaron a centímetros. Sigues jugando con fuego, murmuró su voz baja y peligrosa, y tú sigues sin entender que yo soy el incendio.
No sé quién de los dos se movió primero, no sé quién cruzó la línea, lo único que supe fue que en un instante su boca estaba sobre la mía y no fue un beso suave, fue guerra, fue rabia, deseo, resentimiento, fuego puro. Cuando nos separamos nuestras respiraciones estaban entrecortadas. Él me miró como si hubiera cometido un error, y quizás lo había hecho, pero sonreí porque ahora tenía la ventaja. Su beso todavía ardía en mis labios cuando me alejé de su oficina esa noche. No debía haberlo permitido, no debía haber disfrutado. O con acento agudo, su respiración se volvía irregular como sus manos me sujetaban con fuerza como si no quisiera soltarme nunca, pero lo hice y eso podía costarme la guerra. Los días siguientes León no intentó contactarme, no hubo mensajes ni llamadas ni rastros de su existencia en mi vida, pero sabía que me estaba observando, sabía que cada movimiento que hacía era monitoreado por él. Lo sentía en el aire, en los lugares donde aparecía gente de su empresa, en la forma en que Miguel me advertía que algo se estaba cocinando. León estaba preparando su contraataque. Y esta vez no sería solo en el ámbito financiero, él iba a hacer que yo fuera su caída, el golpe. Llegó en una gala exclusiva de la élite empresarial de Madrid, una de esas noches donde políticos, empresarios y magnates del dinero se reunían bajo el mismo techo fingiendo que no estaban conspirando a puertas cerradas. Yo por supuesto fui invitada desde que había tomado el control de varias acciones de Velasco Corporation. Mi nombre comenzaba a pesar en la industria, la gente me reconocía. Me respetaba cuando llegué vestida con un elegante vestido negro de seda que caía sobre mi cuerpo como una segunda piel. Las miradas se giraron, pero solo una me importaba, y ahí estaba él de pie en el otro extremo del salón con un whisky en la mano, su mirada fija en mí. Su traje negro estaba perfectamente ajustado, su postura relajada, pero sus ojos ardían. No aparté la mirada que viera lo que había creado. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos cara a cara. Nunca pensé que te vería en un lugar como este. Su voz era un ronroneo bajo cada palabra cargada de significado. Tomé una copa de champagne de la bandeja de un camarero sin dejar de mirarlo. Te decepciona, me sorprende. Sonreí lentamente. ¿Por qué? Porque ya no soy tu asistente obediente. León inclinó la cabeza estudiándolo un paso más cerca, su calor envolviéndome. Me encanta. La tensión entre nosotros se volvió insoportable, pero justo cuando iba a responderle, una voz interrumpió la escena. León querido. Nos giramos al mismo tiempo y entonces la vi. Su novia, la mujer que lo acompañaba en la foto, se acercó con una sonrisa perfecta, posando una mano en el brazo de León como si fuera lo más natural del mundo. No me has presentado a tu amiga, dijo con dulzura. León no se movió, no la miró, solo me miraba a mí esperando mi sonrisa. No flaqueó. Me incliné ligeramente hacia él, rozando mis labios cerca de su oído. Parece que tienes cosas pendientes, jefe. Me alejé con la misma elegancia con la que llegué, y antes de salir del salón sentí su mirada quemándome la espalda. No pasaron ni 12 horas antes de que León viniera a buscarme. Eran las 3 de la madrugada cuando el sonido de la puerta de mi hotel siendo golpeada me despertó. Me levanté con calma, ajustando la bata de seda alrededor de mi cuerpo. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Su chaqueta había desaparecido, su camisa blanca estaba medio desabrochada, su cabello despeinado como si hubiera pasado las últimas horas en un infierno personal. Nunca lo había visto así. ¿Qué quieres, León?, pregunté apoyándome contra el marco de la puerta. Su mandíbula se tensó. No juegues conmigo, le sostuve la mirada. No soy yo quien tiene una novia. ¿Recuerdas? León dejó escapar una risa seca, incrédula. ¿Eso es lo que crees? Me crucé de brazos. No me importa lo suficiente para creer nada. En un movimiento rápido entró en la habitación y cerró la
puerta detrás de él mentirosa controlador se acercó un paso más dilo decir que otro paso que te importa mi corazón latía con fuerza pero no retrocedí no lo haré su mano se deslizó hasta mi cintura atrapándolo no sé de qué hablas León bajó la mirada a mis labios claro que sí antes de que pudiera responder su boca estaba sobre la mía y esta vez no peleé porque la guerra entre nosotros se había convertido en algo más peligroso, algo que ninguno de los dos podía controlar. Nunca imaginé que terminaríamos así con su boca sobre la mía, con sus manos sujetándome como si pudiera que me con su aliento caliente mezclándose con el mío mientras cada célula de mi cuerpo me gritaba que esto estaba mal pero entonces ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué lo besé de vuelta? ¿Por qué supe en lo más profundo de mi ser que esto iba a destruirnos a los dos? No dormimos esa noche, no hablamos de lo que pasó, no nos permitimos pensar en lo que significaba, pero cuando amaneció todo volvió a la realidad. Me desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana y el peso de su brazo aún sobre mi cintura. Él también estaba despierto, me miraba en silencio, su expresión imposible de descifrarme. Quedé quieta sin saber qué hacer, pero entonces León se inclinó y susurró contra mi piel, aún no hemos terminado, y supe que tenía razón. Horas después la bomba estalló, Miguel me llamó frenéticamente, tienes que ver esto. Encendí el televisor, y lo que vi me dejó helada. Escándalo en Velasco Corporation, se revela identidad de la mujer que orquesta el ataque a León. El asco, una foto mía apareció en la pantalla, mi rostro, mi nombre, mi historia. Las noticias me pintaban como la ex asistente despechada que había intentado destruir a León por venganza. Todo lo que había hecho ahora estaba expuesto. Él lo había hecho, él me había traicionado. Mis dedos temblaban sobre el control remoto. Entonces mi puerta se abrió de golpe, y allí estaba él de pie en el umbral con la misma expresión de la noche anterior, pero ahora era un enemigo otra vez. Eres un hijo de, escupí con la rabia burbujeando en mi sangre. León no se inmutó. Tu error fue creer que yo iba a dejar que ganaras. Dio un paso más cerca. Tu error fue pensar que no iba a responder. Mi corazón latía con furia. Tú también perdiste. Sí sé. Él sonrió con frialdad. Todavía no, la guerra había terminado y ambos habíamos caído en el fuego.